Una anciana de 84 años llevaba décadas viviendo una doble vida sin que absolutamente nadie sospechara de ella. Archivos olvidados, falsas identidades y un secreto oculto durante 30 años. Todo salió a la luz de la peor forma posible. Este caso supera cualquier desaparición común. Es la crónica del engaño más absoluto que una madre haya perpetrado jamás contra su propia familia. Nancy Guthrie, la matriarca octogenaria, cuya misteriosa desaparición en Tucson conmocionó a todo un país. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, este es el momento. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada. Cada semana analizamos los sucesos más perturbadores con rigor, respeto y máxima profundidad. Activa la campana de notificaciones para estar al corriente. Estaba muy lejos de ser la madre abnegada y la entrañable abuela que todos veneraban, incluida su hija, la célebre Savannah Guthrie. Durante más de 30 años habitó bajo la sombra de una fachada calculada y fríamente perfecta. La rutina se impuso hasta que, días tras su ausencia, un sobre sin remitente destrozó la realidad de toda su familia. Antes de aquel instante, Nancy representaba el pilar absoluto de su hogar. Tras el infarto que mató a su esposo Charles en 1989, enviudó con 47 años. Se quedó sola, criando a 3 adolescentes en Tucson, Arizona, sin red de apoyo y sin tiempo para guardar luto. Quienes la conocían la definían como un alma inquebrantable, capaz de transformar una casa austera en un refugio de afecto sincero. Trabajaba a tiempo parcial como contable, y a la vez, guiaba el destino de Savannah, Annie y Cam con disciplina de hierro y devoción absoluta. Para el mundo exterior personificaba el ideal materno, la mujer detrás del arrollador éxito de su primogénita en la televisión nacional. Sin embargo, hoy sabemos que hasta la roca más impenetrable esconde profundas y oscuras grietas. Esta pesadilla comenzó el 6 de febrero de 2026, 5 días después de esfumarse. Un sobre blanco sin remitente ni marcas llegó al apartamento de Savannah en Nueva York. Al abrirlo, faltó el aire en la habitación. Dentro, una foto descolorida mostraba a una joven Nancy con un desconocido en una cafetería de Santa Fe. Al girar la foto, una letra extraña revelaba que ella merecía algo más que mentiras y que buscaran a Elena. Esa noche, en llamada conjunta, sus hijos contemplaron la foto completamente paralizados. Aquel hombre era un absoluto desconocido. El nombre Elena no significaba nada, pero la fecha escrita detrás les heló la sangre: 1992. Solo habían pasado 3 años desde el funeral de su padre. Aquella pequeña imagen iba a desenterrar un capítulo oculto que ningún miembro de la familia habría imaginado ni en sus peores pesadillas, ya que aquella devota mujer había orquestado una realidad paralela desde principios de los años 90. Todo comenzó en 1991 con la excusa de un retiro espiritual en Nuevo México. Aún de luto por su esposo, Nancy conoció a Víctor Ramírez, un artista viudo y galerista afincado en Ciudad de México. Aquel hombre representaba la antítesis absoluta de Charles. Su espíritu bohemio y peligrosamente libre propició un vínculo nacido del dolor compartido, que pronto mutó en un apego visceral y profundamente destructivo. Al regresar a Tucson, Nancy retomó magistralmente su papel de madre abnegada y respetable ante los suyos. Planeaba en secreto viajes a Santa Fe, fingiendo que necesitaba tiempo de oración, cuando en realidad construía una doble vida junto a Víctor. Él le dio un nuevo nombre: Elena. Aquel alias, extraído de una lectura que compartían, se convirtió en el emblema de una identidad clandestina que Nancy jamás revelaría. Con ese seudónimo, gestionaba la galería de Víctor y promocionaba artistas locales, e incluso exponía sus propias obras de forma anónima. A mediados de los 90, el laberinto de mentiras era demasiado profundo para dar marcha atrás. Abrió cuentas bancarias secretas usando el apellido Ramírez y desvió sigilosamente parte de sus ingresos de contable para financiar la galería. No era ninguna fortuna, pero ese dinero forjó el vínculo que la ataba a su universo paralelo. En Santa Fe, ella respiraba de otra forma, sumergiéndose en tertulias artísticas, noches eternas y una libertad jamás conocida en Tucson. Se transformó en una mujer audaz, liberando lo reprimido durante décadas de estricto deber y sacrificio. Y al mismo tiempo, en Tucson seguía siendo la abuela impecable que jamás despertaba la menor sospecha. Ambos mundos coexistieron sin chocar durante décadas, hasta este macabro colapso. Su desaparición física y el hallazgo de la foto destaparon la verdad, sembrando un dilema que lo aclara y lo oscurece todo a la vez. La carga resultaba asfixiante, pero lograba mitigar su culpa al ver el triunfo de sus hijos. Savannah acaparaba las cámaras de la televisión nacional.
Annie triunfaba en la universidad y Cam al fin encauzaba su propia vida. Sabía que revelar la existencia de Víctor destruiría la imagen de esposa fiel que tanto adoraban sus hijos. Fue entonces cuando ella decidió dividir su propia existencia en dos. Aquellos fines de semana en Santa Fe eran su único escape. Conducía 8 horas de ida y otras 8 de vuelta, siempre bajo la conocida excusa de que necesitaba despejarse o visitar a unos parientes lejanos. Víctor comprendía las reglas del juego y jamás cruzó el límite. Solo se escribían cartas a mano para borrar cualquier rastro digital. Nancy guardaba aquellas cartas en una caja fuerte bajo su cama en Tucson. A principios de los años 2000, con sus hijos ya independizados, Nancy gozó de muchísima más libertad. Sus estancias en Santa Fe se prolongaron durante semanas, camufladas tras supuestos retiros de salud en absoluta soledad. Desde la sombra, ella impulsó la galería de Víctor, controlando las finanzas y coordinando eventos exclusivos con precisión milimétrica. Incluso organizaba exposiciones bajo el seudónimo de Elena. Para los lugareños, era simplemente la discreta y talentosa compañera de Víctor, poseedora de un gusto exquisito por el arte del suroeste. Nadie la asociaba con Tucson. Cambió de aspecto y habitó una realidad totalmente paralela. Sin embargo, hacia 2010, aquella farsa empezó a desmoronarse. Los dolores crónicos y problemas cardíacos requerían tratamientos que ella solía olvidar en sus escapadas. Víctor le insistía para que confesara la verdad a su familia, pero la negativa de Nancy siempre era firme e inequívoca. Sostenía que ella era el pilar de sus hijos, y los pilares no ocultan secretos. En lugar de ser sincera, tejió una red de mentiras aún más densa y compleja. Empezó a usar teléfonos desechables, pagaba solo en efectivo y se aseguró de borrar casi todo rastro. En 2012, la carrera de Savannah despegó. Nancy sintió un orgullo enorme, pero también un pánico atroz ante el escrutinio público que acechaba a su familia. Sostener dos mundos le provocaba una profunda ansiedad que camuflaba con devoción religiosa y una rutina aparentemente monótona. Víctor anhelaba una vida plena junto a ella, libre de sombras y secretos, pero Nancy se veía incapaz de abandonar a sus nietos y el entorno que había construido durante décadas. Las discusiones daban paso a breves reconciliaciones. En la pandemia de 2020, los viajes cesaron y todo quedó limitado a videollamadas encriptadas. Aquella distancia física solo sirvió para multiplicar su culpa. Al reanudarse los viajes, sus visitas disminuyeron drásticamente, justificadas siempre por problemas de salud. Pero la realidad era otra. Vivía aterrorizada por ser descubierta, dada la creciente exposición mediática de Savannah. El 31 de enero de 2026, Nancy desapareció sin dejar rastro. Su última señal fue tras una cena familiar en Tucson. El garaje se cerró sobre las 9:50 de la noche. A las 2 de la madrugada, su marcapasos dejó de emitir señal. Se hallaron restos de sangre dentro y fuera de la casa, pero sin cerraduras forzadas ni objetos de valor robados. Al principio, su entorno temió que fuera un ataque relacionado con la fama mediática de Savannah. Todo dio un giro inquietante el 6 de febrero. Al recibir un sobre con una foto de 1990 y dos que instaba a preguntar por Elena. Los detectives rastrearon el sello postal hasta Santa Fe. La pista los llevó hasta Víctor Ramírez, un octogenario que aún regentaba su galería. El 7 de febrero la policía llamó a su puerta. El anciano se derrumbó emocionalmente y confesó aquel romance clandestino que había mantenido durante décadas. Confirmó la existencia del alter ego de Nancy y detalló los oscuros entresijos de esa doble vida que ella manejaba con tal precisión. Declaró que Nancy lo visitó entre el 15 y el 20 de enero. Muy nerviosa y convencida de que la vigilaban, le habló de llamadas inquietantes y de un coche que la acechaba en Tucson. Víctor le suplicó que se lo contara todo a su familia, pero ella volvió a negarse en redondo. Insistió en que para sus hijos siempre sería solo Nancy, y que Elena le pertenecía únicamente a él. Antes de marcharse, le entregó cartas, fotos y un pequeño cuadro pintado por ella, titulado Horizontes Ocultos. Hoy la policía baraja la hipótesis de que esta desaparición esté directamente ligada a sus secretos inconfesables. Quizá alguien descubrió su doble vida y empezó a extorsionarla. O tal vez el peligro surgió de algún personaje sombrío de Santa Fe. Aquella revelación dejó a la familia totalmente desconcertada. En una desgarradora llamada grupal, los hijos de Nancy tuvieron que afrontar una realidad que jamás imaginaron. Su madre había ocultado una doble vida durante décadas. Con el corazón roto, Savannah afirmó que seguía siendo su madre, mientras Annie, con voz rota, se preguntaba el porqué de tanto engaño. Mientras, Cam miraba la vieja foto, cuestionándose quién era realmente la mujer que los crió.
Poco a poco empezaron a encajar todas las piezas, los retiros solitarios, los vacíos inexplicables y, sobre todo, aquella misteriosa caja fuerte siempre oculta bajo el colchón de Nancy. Ese cofre había desaparecido de la escena del crimen. Según Víctor, allí guardaban sus cartas más íntimas. El ladrón también se llevó sus confidencias más profundas. A medida que crecían los rumores, los allegados a Savannah en los medios reaccionaron con absoluta incredulidad ante el hallazgo. Savannah no solo lloraba la ausencia física de su madre, sino el fin abrupto de la versión que creía conocer de ella. Internet se convirtió en un hervidero de teorías sobre amantes secretos, pasados ocultos e incluso oscuras tramas de celos y chantaje. Varios foros tildaron el caso de farsa colectiva, sugiriendo que todo era un montaje para ganar atención mediática. Otros señalaban que difundir tales rumores era una grave falta de respeto hacia el dolor y la angustia familiar. Incluso algunos argumentaban que Nancy, en su trabajo de contable, pudo destapar una red de fraude médico, convirtiéndose en el blanco de alguien interesado en silenciarla. Y otros señalaban lo absurdo de tanto secretismo. Tanto Nancy como Víctor eran viudos y libres. Ese detalle psicológico añade otra capa de inquietante misterio a todo este caso. Pero en el fondo de este enigma, la doble vida de Nancy podría esconder un motivo mucho más humano, una vía de escape de la gélida soledad de la viudez. Era su oportunidad de robar fragmentos de tiempo para encarnar a Elena, un alter ego apasionado, libre y sin ataduras familiares. Durante 3 décadas, mantuvo un frágil equilibrio entre dos universos. Nancy de Tucson, una madre entregada, y Elena de Santa Fe, la musa e inspiración de un artista enamorado. Su repentina desaparición destrozó ambas realidades. Hoy, en el 10º día de investigación, las pistas empiezan a caer como una auténtica avalancha. Víctor, con el corazón roto, colabora plenamente con las autoridades. Sostiene que ella merecía una felicidad real, sin tener que vivir en las sombras. La familia se aferra desesperadamente a un hilo de esperanza, aunque las preguntas siguen flotando en un ambiente cargado de incertidumbre. ¿La arrastró este laberinto de secretos hacia el peligro, o intentaba escapar de su propia red? Tras hallar aquel sobre los hermanos, se enfrentaron a la dura realidad en una tensa videollamada el 8 de febrero. La fotografía, el escalofriante mensaje y el nombre de Elena los dejaron completamente paralizados. Mientras Savannah exigía respuestas claras, el FBI siguió la pista hasta Santa Fe, convirtiendo la galería de Víctor en el epicentro absoluto del caso. Los agentes desenterraron documentos comerciales que revelaban a Elena Ramírez operando como socia financiera encubierta desde mediados de los 90. Víctor entregó voluntariamente décadas de correspondencia y retratos que mostraban a una Nancy dividida entre dos mundos, prisionera del deber en Tucson, pero ansiando la libertad en Santa Fe. Varias cartas revelaban la precisión meticulosa con la que orquestaba ambas vidas, llegando incluso a falsificar documentos bajo su nombre clandestino. Entre los muros de la galería, él también mantenía un rincón creativo privado, un pequeño estudio donde creaba su arte bajo firmas anónimas. Sin embargo, las grietas en su fachada empezaron a ensancharse últimamente. El deterioro físico, las crisis de ansiedad y el miedo asfixiante a ser descubierta, se volvieron insoportables. A principios de 2026, Nancy confesó a Víctor un terror paralizante. Sentía que unos ojos extraños seguían cada uno de sus movimientos. Aquellas llamadas inquietantes y el vehículo que la acechaba entre las sombras no eran delirios suyos. Hoy, los investigadores sospechan que ese oscuro presentimiento fue letalmente real. El rastro financiero reveló una inquietante transferencia de $5,000 a finales de 2025 hacia una cuenta fantasma en territorio mexicano. Este hallazgo reforzó la hipótesis de una extorsión activa. Se especula que la caja fuerte arrancada de su dormitorio albergaba cartas y fotografías muy comprometedoras. Todo apunta a que ese cofre de secretos era el verdadero botín que el intruso buscaba aquella mañana. Cuando los agentes federales revelaron la declaración completa de Víctor, el impacto emocional en la familia fue devastador e irreversible. Fue entonces cuando empezaron a atar cabos. Incontables retiros bancarios sin justificar, y ausencias misteriosas que ahora encajaban a la perfección con aquella existencia oculta. El clamor de la opinión pública ha sido ensordecedor. Las teorías van desde crímenes pasionales o chantajes despiadados, hasta la posibilidad de que alguien de su entorno en Santa Fe descubriera el engaño. Los foros arden con debates encendidos. Hay quienes sostienen, escépticos, que esta macabra historia es solo una ficción creada por inteligencia artificial o un montaje. Otros apuntan a una red de encubrimiento o a una oscura trama de fraude médico que habría señalado directamente a Nancy.
Su familia ha emitido un breve comunicado pidiendo respeto y privacidad, volcando todas sus fuerzas en una única y desesperada misión: encontrar a Nancy con vida. Mientras tanto, Víctor se vio obligado a cerrar temporalmente su galería, acorralado por el asedio implacable de la prensa y la curiosidad de todos. Decenas de vecinos de la zona, personas que solo recordaban a Elena como un alma bondadosa y creativa, también peregrinaron hasta allí en busca de respuestas. Actualmente, peritos forenses financieros rastrean minuciosamente cada movimiento de dinero. Los investigadores interrogan a contactos clave en Santa Fe y analizan avistamientos cerca de su casa en Tucson. La doble fachada de Nancy, que antes servía de refugio ante el dolor de su viudez, podría ocultar hoy la pieza clave para resolver este oscuro rompecabezas. Cargó con el peso de dos identidades en un sepulcral silencio durante décadas. Sin embargo, hoy solo queda sangre en la escena del crimen, y ningún indicio de un asalto común. Todo en este caso desprende una crueldad profundamente personal. Nos enfrentamos a una extorsión letal, a una traición imperdonable, o al golpe definitivo de alguien que conocía demasiado bien sus secretos. El último capítulo de Nancy aún no se ha escrito. Descubrir la verdad tras sus dos vidas podría ser la única vía para encontrarla. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Pensáis que Nancy planeó su propia desaparición para escapar definitivamente de ambas vidas? ¿O alguien la atrapó antes? Dejad vuestra hipótesis en los comentarios. Cada perspectiva importa en un caso así. Si os ha interesado este análisis, dadle a me gusta, compartid y suscribíos para seguir investigando juntos. Activad las notificaciones y nos vemos muy pronto en el próximo caso.